En septiembre de 2004, Tokudane, un programa de reportajes especiales de la televisora Fuji, realizó un programa especial sobre los NEETs, o los ninis, es decir, gente que no estudia ni trabaja. Durante su investigación realizaron una entrevista a un supuesto desempleado. Fue en ese momento que el fantasma que recorre el mundo habló por sus labios para darnos su eterna sabiduría científica y materialista. Hataraitara make, palabras que rompen cadenas ideológicas. En efecto, son palabras que nos unen a todos en nuestro interés de clase común, la flojera. No quiero trabajar, no quiero hacer nada, juegos, manga, anime, literatura socialista, pervertidos del siglo XVIII, posmodernos. Rebanarme el seso pensando en implicaturas o designadores rígidos y la imposibilidad de la lógica deóntica mientras escribo pendejadas. ¿Pero a poco todo eso es en serio hacer nada? Todo eso creo efectivamente no es trabajo, porque a menos de que dependa de una graciosa pensión del Estado incorporándome a una institución de investigación o brincando de trabajillo en trabajillo docente precario en alguna universidad privada, simplemente nadie me paga un sueldo por lo que creo es mi vocación. Así que, para aquel que no pueda trabajar, le dirijo mi discurso. Esto no es broma ni para hacer un video, pero asunto de justicia. Flojos del mundo, somos los elegidos. Ya lo decía Bataille, lo sagrado y lo profano solo se distinguen por su utilidad económica. Lo profano es el trabajo, la lógica pragmática y utilitarista del que no consume más de lo que gana, la austeridad y la racionalidad. Pero lo sagrado es el campo del exceso irracional, de bacanales, bailar en círculos o consumir peyote para llegar a los límites de la racionalidad. O también el ascetismo, sea hindú, budista o incluso hasta cristiano. ¿Qué más hay de sagrado que el que no contribuye nada a la sociedad gastando aire y recursos por puro hedonismo? Digo, quizá haya gente que si tuviera la oportunidad de no trabajar se dedicara a una búsqueda de placer hedonista e inactividad pura. Pero creo este miedo a la pereza es simplemente un reflejo de lo que como trabajadores hacemos al tener el tiempo libre. Palabras inmortales de Sarah Midori Perry. Pero si como yo han experimentado una larga temporada sin responsabilidad alguna, se percataron que, como Epicuro mismo se dio cuenta, el puro placer desmesurado traducido en, yo que sé, inactividad pura viendo la televisión o algo por el estilo, llega a perder su efectividad, deja de causar placer y simplemente haces otra cosa. El fenómeno ya es bastante notable en personas en edad de retiro. Sabrán que muchas de esas personas, después de una vida de trabajo, si bien toman algún descanso, buscan en qué ocuparse. Algunas viajan lo que no viajaron, cuidan de sus nietos, arreglan su jardín. Yo conocí a alguien que se dedicó a manejar un taxi porque siempre fue su sueño y no tenía necesidad alguna para ello. Eventualmente, cuando no se está trabajando, y la palabra trabajo la uso aquí como actividad laboral asalariada, pues laboras. Y aquí labor lo uso como cualquier modificación de nuestro entorno que tenga como principal intención eso mismo. Es simplemente nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Pero el problema es que no toda labor es asalariable o útil para la economía en la manera en la que la hemos organizado. Y la cosa es bastante paradójica si se ponen a pensar un poco en ello. Pensemos por un momento que me pongo a limpiar mi cuarto, barro, sacudo y ordeno, cosa que claramente no he hecho. Estamos frente pues a un acto de labor, pero aquí esta labor no parece ser económicamente relevante, no parece ser trabajo. Ahora si contrato a una empresa de limpiadores que mandan a un chalán a hacer exactamente la misma labor que yo, la cosa ya parece entrar en el cálculo económico. Su trabajo ahora sí va a contribuir al PIB. Ahora supongamos que tenemos un estado de bienestar robusto, y porque yo soy un asqueroso huivo se me considera incapaz para cuidarme por mí mismo, y el Estado contrata a otro chalán para hacer exactamente la misma labor. Y aquí la cosa es peor. El Estado está usando los recursos que ciudadanos trabajadores han producido para tirarlos en limpiar el cuarto de un pinche vago. Pero siempre sigue siendo la misma acción. Supongamos ahora que soy el rico heredero. Capitalista, tengo una masa increíble de dinero que ni siquiera yo administro. Contrato un equipo de contadores, actuarios, abogados, economistas y un largo etcétera para que administren mi patrimonio y pues hago lo mismo, limpio mi cuarto. Pero parecería que mi sola titularidad de derechos patrimoniales produce una cantidad brutal de dinero al mismo tiempo. ¿Cuál es la labor más productiva? ¿Hay un elemento objetivo que nos permite distinguir todas estas situaciones? Pues obviamente es la relación social. Y por el momento lo que vengo discurriendo parecería pura sofistería de un sucio socialista, pero la cuestión del trabajo va a tener que ser pensada como nunca. En la extrema izquierda, el trabajo y los trabajadores han sido elementos de identidad.
movimiento obrero de no sé qué, trabajadores del mundo unidos y toda esa cosa. Obviamente definiéndose en oposición a la burguesía que no hace más que florecer sobre las espaldas del trabajo de otros. Vean la Constitución de Cuba, donde el trabajar no solo es un derecho, pero un deber. Incluso en los 70 se promulgó una ley contra la vagancia que prescribía trabajos forzados para los jóvenes en vagancia, ya derogada por cierto. Y creo que si bien el no tener otra cosa que vender más que el trabajo es un elemento definitorio de la clase social, no hay que romantizarlo, porque no es al final de cuentas lo que tratamos de abolir, acabar con la sociedad de clases donde eventualmente el trabajo dejará de ser un aspecto definitorio de una clase, puesto que ya no las hay. Al contrario, deberíamos de romantizar el ocio fuera de las garras del salario. Al desaparecer el capital, desaparecerá también el trabajo asalariado. Y el problema de la pereza y la inactividad como tema revolucionario ya es bastante viejo en la mente de muchos socialistas. Los invito a leer El derecho a la pereza de Paul Lafargue o El elogio a la ociosidad de Bertrand Russell, y la discusión no ha dejado de ser relevante. Porque sucede que el trabajo no solo se ha precarizado, con cosas como Uber o trabajillos freelance, temporales y con pocos derechos ante los patrones, pero también se va a hacer cada vez más raro. Recientemente hubo una serie de artículos de opinión en la prensa gringa que le aconsejaban a los trabajadores de fábricas aprender a programar, y es que la automatización de muchos de nuestros procesos productivos se puede intensificar de una manera brutal. Claro, no en tanto mexicanos y jodidos del tercer mundo cuesten menos que mantener una máquina, pero trabajos incluso en los que aparentemente hay necesidad de un ser humano parecen ser amenazados. Cosas como el periodismo, la administración, incluso cosas rudimentarias de abogacía pueden ser automatizadas. Hoy como nunca estamos ante una crisis del trabajo. ¿Y qué carajos vamos a hacer? El problema no es ligero. La manera en la que organizamos la economía, y aquí hablo en un nivel global, está muy mal preparada para esto. El problema parece ser en algún nivel de productividad. Un hombre podrá él solo hacer lo que antes varios hombres tenían que hacer. ¿Y cuál ha sido la tendencia cuando sube la productividad? Veamos el ejemplo de los Estados Unidos. Su clase media ha doblado su productividad desde los 90s, pero sus sueldos y poder adquisitivo se han estancado. La economía gringa no ha hecho más que crecer, pero claro, la desigualdad también. Agreguemos a este escenario una pérdida de trabajos resultado de una automatización y la cosa parecería ser una receta para el desastre insostenible. ¿Por qué? La cosa es que a corto plazo la automatización parecería beneficiar al dueño de la máquina. Produce más con menos y tiene más productos que vender, sean lo que sean, piezas musicales para poner un ejemplo. Pero para ello despidió trabajadores y su vecino el productor de música también, y el que hace pastelitos también, y el ganadero también, y un largo etcétera. ¿Qué sucede? Pues al igual a corto plazo el trabajo es más barato. El trabajador al tener varios competidores estará dispuesto a trabajar por menos, así que la gente que de por sí ya está trabajando va a trabajar por menos. Quizá con los nuevos recursos se crean algunos nuevos trabajos y luego, ¿quién va a consumir todo lo hecho automáticamente? Pues los trabajadores sin trabajo y sin sueldo. Ellos no. ¿Esos nuevos trabajillos? Quizá, pero ¿serán suficientes para compensar la pérdida de empleos? ¿Los capitalistas? Pues bueno, hay un límite humano para el consumo. La cosa, para resumir, es insostenible. Lo que aquí describí con palitos y manzanitas es lo que Marx y otros como Smith ya habían descrito como la ley de la tendencia decreciente del margen de la ganancia. Una explicación un tanto inexacta, por cierto, no me dan mucho caso y perdónenme economistas. Y aquí lo que el señor Barbón preveía como forma de contrarrestar el fenómeno era o explotar más a la gente, haciéndolo trabajar más horas o más intensamente, o abrir otros mercados al capitalismo. ¿De dónde vendrá nuestra salvación cuando se acaben los mercados que explotar, cuando ya el capitalismo parece ser un fenómeno global? Pues, más un montón de otras cosas, creo lo que hay que hacer es destacar lo horrible que es trabajar, que trabajar es perder. Y relacionado con esto, el valorar nuestra labor no asalariada. Primero, en un nivel digamos de experiencia inmediata, el trabajar es horrible. ¿Por qué? En primer lugar, tus intereses no son los de tu empleador. Tus afectos no están dirigidos a los mismos objetos si nos queremos poner espinocianos. En efecto, lo que tú quieres es trabajar menos, ganar más dinero para ti, tener más prestaciones, etcétera, etcétera. Pero al contrario, tu patrón lo que quiere es que trabajes más, que ganes lo menos posible, que tenga que pagar las menos prestaciones posibles.
quiere ganar más dinero. Y miren, aquí no estoy siendo moralino hacia los patrones. Está en una cierta posición social, la sociedad y el sistema legal esperan eso de ellos, es su función social. No hay que cargar responsabilidad moral individual sobre el capitalista, sería pura ideología liberal, pero hay que darse cuenta que el problema es sistemático. Y no solo estás en una posición opuesta con tu patrón, porque con los demás trabajadores también lo estás. En efecto, cuando hay una piscina de desempleados, lo que haces es competir con el otro para que te contraten, no solo en ver quién es el mejor, pero en lo poco en lo que estás dispuesto a vender tu labor. Y esto último no solo te pone a competir con los demás, pero es un proceso francamente humillante. Si alguno de nosotros ha pasado por el horrible proceso de buscar trabajo, sabremos a lo que me refiero. Es esa introspección en la que pierdes todo lo que piensas te define como persona, para buscar en ti el objeto que es útil a los intereses de otra persona. Tu edad, pues es que eres muy joven o muy viejo para el puesto. Tu experiencia, pues mira, como que nadie estuvo dispuesto a contratarte sin experiencia, así que vas a acumular años de inactividad y hacer la cosa aún peor. Tus hobbies, pues sabes, esos pocos sirven para que te contraten, mejor te hubieras dedicado a ese cursito o a aprender Business English o a trabajar de a gratis en las vacaciones de verano. Tu manera de presentarte, pues y como que ese tatuaje va a dar una muy mala impresión, ¿no? O tus estudios. Uy, pues mira, sabes, cuando entraste a la carrera y buscaste esas más necesitadas en ese momento, las que elegiste lo eran. Ahora, pues ya no tanto, y la verdad es que ya se saturó, ¿no? Que quieras hacer una familia y eres mujer, uy, pues como que eso significa que puedes pedir licencia para parir al chamaco. ¿Sabes qué? Aquí nada más contratamos a la gente a largo plazo. De las relaciones sociales posibles en las que podemos entrar, la del trabajo parece ser una de las que el lado del trabajador pierde en todos los frentes. De un lado anímico, la cosa parece ser desastrosa. Yo apenas estoy estudiando, pero tengo que levantarme a las 6 de la mañana todos los días y procuro dormirme a las 10, un horario perfecto para un trabajo. Pero me siento mal. No solo eso, pero me he vuelto incapaz de relajarme. Antes dormía plácidamente 8 horas, a horarios que yo creo eran los míos, de la madrugada a un par de horas antes del mediodía. Ahora ya con trabajos puedo dormir lo que dormía. Ojalá y me sintiera bien, pero no, me siento muy mal. Ahora imaginen ese mismo fenómeno en gente ya trabajando. Ya es bien conocido y es la inhabilidad de alguna gente de relajarse, incluso saliendo de vacaciones a lugares exóticos sienten la necesidad de hacer algo. Vean los hoteles todo incluido. O los tours, las cosas son una locura. A tal hora salen, a no sé dónde, a tal hora comen, a tal hora tienen los pilates, a tal hora la cena y a tal hora la fiesta, una precisión cronométrica digna de cualquier trabajo. Y la cosa no solo para en la incapacidad de relajarse, pero en la cultura, algunos dirán. Así como en la oficina o en la fábrica no ves más que lo mismo, para poder relajarte necesitas algo más o menos parecido a ello, uniforme y repetitivo. Lo podemos ver en los códigos recurrentes de Hollywood, lo absolutamente homogéneo de las telenovelas y lo uniforme de la música pop, más un largo etcétera. Y ya hasta en un nivel biológico, las largas horas sentado en la oficina, el auto o el transporte público parecen hacer maravillas al cuerpo. No se diga del estrés constante que viene del trabajo intensificado. Los japoneses, ya alienados hasta el cielo, nos han ganado en ello. No solo ya tienen una palabra para la muerte por trabajo, ya se han dejado de reproducir. Y no es porque los monitos chinos o lo que sea, pero porque las expectativas laborales consecuencias de una economía estancada desde que les reventó la burbuja en la cara, que se les imponen, poco tiempo les dejan para formar una familia y entablar relaciones sociales. Económicamente, un marxista podría apuntar a que se nos está robando los frutos de nuestro trabajo. El valor que creamos con nuestro trabajo está siendo injustificadamente tomado por el capitalista, que literalmente nos está robando. Y miren, quizá haya razón en la teoría del valor trabajo, pero creo que no hay que irnos a niveles tan altos de abstracción para ver la pérdida. Y miren, el tema me rebasa. Creo el trabajo es fundamentalmente una relación social, y el valor es tan solo una expresión de esa relación social. Me explico. Aquí vamos a jugar con muñequitas, así que por favor, ténganme paciencia. Supongamos que quedo varado en una isla con 2 personas más, Udonge y Kaguya. Ahora, para sobrevivir, supongamos que solamente necesitamos 3 cosas. Toronjas que sean en la isla indefinidamente, cucharas para comer las toronjas y cuchillos para recolectar las sandías y tallar cucharas de pedazos de madera. Ahora supongamos que solo hay 3 cuchillos disponibles. ¿Qué es lo lógico? Pues creo que el que mejor haga cucharas, pues las haga, el que mejor recolecta sandías, lo haga y así cooperamos para sobrevivir. Pero ahora supongamos que la dueña de esos cuchillos, por cualquier razón, ya sea porque se la robó, las heredó, etcétera, etcétera, es Kaguya. Y nos dice,
Udonge y a mí, saben cómo son mis cuchillos, lo que vamos a hacer es que ustedes van a usar los cuchillos para recolectar y hacer cucharas durante 8 horas al día y van a ganar una toronja al día y una cuchara al mes. La cosa parece absurda. Yo hago una cuchara cada 4 horas y Udonge recoge una toronja por cada hora. Obviamente ninguno de los dos acepta, pero resulta que Kaguya tiene el control de un fénix inmortal que nos amenaza de muerte si al aceptar el trato no obedecemos o de alguna manera u otra tratamos de hacernos de los cuchillos, pues estamos obligados a hacerlo. Somos claramente los que perdemos y la que gana es Kaguya, es decir, la que no está trabajando. Ahora compliquemos el ejemplo un poco. Hay más personas en la isla y con las toronjas y cucharas podemos intercambiar varios bienes y servicios. Ok, ahora supongamos que Kaguya pudo pagar con sus grandes cantidades de sandías y cucharas a alguien que hiciera mejores cuchillos. Y ahora Udonge ella sola puede hacer las mismas cucharas que yo en el mismo tiempo y recolectar los mismos melones. Pues Kaguya opta por correrme y además bajarle a Udonge el sueldo a la mitad, media toronja diaria y una cuchara bimestral. Si no le gusta, pues me contrata a mí, que necesitado sin dudarlo aceptaría. Perdemos y seguimos perdiendo. Pero hasta ahora he hablado de plusvalía o del valor en trabajo socialmente necesario para una cuchara o toronjas y sus equivalencias. Pues no, la situación misma explica la injusticia de la relación entre nosotros y Kaguya. Ahora cuando trabajamos estamos claramente en el lado perdedor. Cuando se me corre, pues efectivamente ya no estoy perdiendo, pero me es imposible sobrevivir. Y me es imposible sobrevivir porque primero ya no tengo que comer, y luego porque ya no tengo acceso a las cosas que podría haber intercambiado con mi ahorro de toronjas y cucharas. Me quedo fuera de la sociedad. Algunos estudios antropológicos han demostrado que en nuestras sociedades primitivas, dentro de nuestras comunidades, funcionábamos con un vago sistema de créditos. Alguna gente dirá que es un comunismo primitivo, y en cierta medida lo seguimos haciendo en una manera formalizada con el dinero, tarjetas de crédito, pagarés y todo eso, e informalmente en nuestras relaciones cercanas. La cosa va así. En una sociedad simple, digamos, yo hago zapatos y otra persona es cazadora. No andamos calculando el valor trabajo en los zapatos o en las presas capturadas, pero el cazador me pide unos zapatos y se los doy. Claro, esperando reciprocidad, que él también me comparta de sus presas. No hay necesidad de hacer contratos o calcular valores, es una simple cooperación. Y quizá el cazador no necesita de mis zapatos constantemente, pero sí el pescador o el panadero o el músico, y así formo una serie de relaciones de crédito con miembros de mi comunidad. Seguimos haciendo lo mismo cuando compartimos con los demás y compartimos porque esperamos lo mismo de los demás. Si no es el clásico, y pues a él no le doy papitas porque no convida. En otro nivel lo hacemos con el dinero. Hacemos una abstracción de nuestra labor y traficamos con ella. Voy a la tienda a comprarme un gansito con 10 pesos porque con esos mismos 10 pesos el vendedor puede esperar otra conducta de mí o de otra persona, una entrega de papas por ejemplo. Esas relaciones son las que permiten nuestra labor, pero que el trabajo asalariado restringe, no para bien, pero para mal. No solo porque como en nuestro ejemplo con Kaguya tendremos menos bienes que intercambiar con los demás, pero del otro lado mis posibilidades de entablar relaciones sociales de crédito se reduce también. Al yo laborar en otra cosa que no sea algo que Kaguya quiera o necesita, no voy a tener muchas otras personas con las quienes intercambiar, puesto que ellas también están restringidas por sus recursos y yo me quedo sin relaciones sociales. No por lo que yo haga sea absolutamente inútil o a nadie le interese, pero porque Kaguya está acumulando recursos, se me aísla socialmente. La situación de los desempleados en el capitalismo no deja de ser algo trágico. Difícilmente diremos con orgullo que somos desempleados, porque parecería que no tenemos nada que aportar a la sociedad, que quedamos fuera de ese juego de créditos sociales. Welcome to the NHK documenta muy bien ese sentimiento de aislamiento social resultado de no tener trabajo. Parásito, bueno para nada, flojo, son todos insultos que van dirigidos a los ninis, y es, como vimos, inexacto. No es porque los ninis no aporten ni puedan aportar nada a la sociedad, pero que no aportan nada a los empleadores. Una muy pequeña fracción de la población. En ese sentido, los llamados anime isekai proveen un muy buen ejemplo de ello. Son obras en donde un protagonista, usualmente desempleado o con un trabajo espantoso, se ve transportado a otro universo e incluso se vuelve el protagonista de ese mundo de fantasía. Pero considerando que muchos de los autores de estas novelas de hecho han pasado por esa lastimosa situación de ser nini, la cosa se puede leer como no soy un inútil, lo que sucede es que la sociedad en la que estoy no se aprecian mis talentos. Y considerando la popularidad de estos trabajos en una sociedad obsesionada con el trabajo pero con una cantidad considerable de juventudes encerradas sin trabajar, podemos decir que es un pensamiento popular y compartido entre los desempleados. Esta es gente a todas luces dejada fuera de la sociedad y una verdadera pérdida para todos nosotros.
Pero vean las respuestas a la falta de empleos por parte de los defensores del status quo. Hay que entrenar a la gente a los intereses del capital, que aprenda a programar, que estudie ingeniería genética, que quite la filosofía de planes de estudio porque a nadie le sirve eso, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ante esta triste situación? Cuando trabajas pierdes y cuando no quedas aislado socialmente. Pues obviamente abolir la propiedad privada. En nuestro ejemplo con Kaguya y el Fénix, la propiedad privada es esta relación que Kaguya decía tener con esos cuchillos y que el Fénix defendía, aquí como un comodín para una serie de mecanismos diversos como el Estado con sus aparatos de defensa de ella, el derecho, los jueces, la policía, el ejército, pero también como sus aparatos ideológicos como los medios de comunicación, la escuela, ideólogos, etcétera, etcétera, que nos hace ver a todo esto como natural y justo. Pero creo que es obvio que los tres hubiéramos estado mejor si Kaguya hubiese simplemente decidido compartir sus cuchillos. Veamos a Amazon. Supongamos por un momento que el valor de la empresa $1 billón se reparte equitativamente entre sus 613,000 empleados, que con su trabajo han hecho de la empresa lo que vale. Tendríamos 613,000 personas paseando con más de $1,5 millones con la libertad de usar ese dinero como mejor les parezca, entablando relaciones sociales en base a todos sus diversos intereses. Ahora multipliquen ello con todo el valor hecho por cada uno de los trabajadores del mundo. Miren, por supuesto sé que esto es una locura y que no va a suceder. El sugerir incluso el reparto equitativo es un tanto absurdo y el trabajo de todos los empleados de Amazon no es el mismo y seguramente el uso irrestricto de lo que se creó no resultará en más valor para Amazon. Así que ¿cuál es el otro camino? ¿Cuáles son estos primeros pasos hacia la abolición de la propiedad privada, que como creo mostré es un elemento tan antisocial? Bueno, yo no tengo un proyecto político ni nada, pero creo que hay que empezar con la valorización del ocio y el desprecio del trabajo. Empezar notando que lo que más ha hecho provecho a la sociedad ha sido pues el ocio. ¿O a poco Einstein formuló su teoría porque en su empleo de mierda como burócrata se lo encargaron? ¿No lo hizo por pura ociosidad? ¿O Darwin, un rico inglés, por estar como empleado en un zoológico? Pues no, lo hizo por pura ociosidad. O los grandes juristas romanos formularon sus inmortales reglas plasmadas en nuestros códigos mientras trabajaban. Bueno, pues literalmente para ellos era ocio. Lo que no era eso era el nec ocium, o sea, el negocio. Para los antiguos el trabajo era lo más bajo, cosa para los esclavos. Los grandes logros intelectuales de la humanidad han sido productos de hombres con tiempo para hacer nada, dedicarse a lo que no tiene un beneficio inmediato, pero que a la larga han sido las bases para construir nuestras sociedades. Y el cambio cultural tiene que ser profundo. No lo he tocado, pero el trabajo en nuestra sociedad se le ha visto como una especie de medicina, una que nos aleja de la vagancia y los malos pasos. Es notable que incluso en hospitales psiquiátricos se pusiera a trabajar a los internos por esas raras propiedades que se le atribuyen al trabajo. Ahora, esta valoración también tiene que verse reflejada en la manera en la que configuramos el derecho al trabajo. No hay que pensarlo como parece ser la Constitución cubana en una especie de trabajo asalariado, ni como se pensó en la mente de Keynes, en donde el tipo sugirió que sería mejor poner a la gente a excavar y rellenar hoyos para darles un sueldo que el desempleo, en vez de darles el dinero, por Dios. Pero hay que pensarlo como un derecho a relacionarse económicamente con los demás, al que el otro pueda valorar nuestra labor y que nosotros a su vez valoremos lo que haga para generar relaciones sociales de crédito como las que describí. Y esto pues implica el darle por medios que algunos considerarán radicales la posibilidad económica a todos para que esto pueda suceder. Hay entonces que valorar no solo culturalmente como los isekai al ocio, pero también en un sentido económico. Hay que reconocer que si bien no pueden entrar al tráfico social por no ser útil a una pequeña parte de la población, los propietarios lo pueden ser para otra. Aquí podría proponer una cosa como una renta universal básica, en donde por el solo hecho de existir se nos da un salario base a todos. Y la idea no es mala. Para mis usos parece ser más o menos adecuada. Alguno de sus defensores se ha referido a la medida como el camino capitalista al comunismo, pero creo tan solo resuelve parcialmente el problema del aislamiento social del desempleado o el pobre, porque tan solo atiende a lo que podemos ser útiles a la sociedad en cuanto consumimos. La objeción de, pues estamos en una clase de parásitos, que bueno, ya tenemos una. Por otro lado apunta, si bien no de la mejor manera, que el problema de la exclusión social no se habrá resuelto. Otra opción, quizá más moderada, es lo que está haciendo López Obrador, es decir, dar apoyos económicos a ninis y a empleadores que los entrenan, pero se sigue estando bajo la misma lógica del derecho al trabajo como trabajo asalariado y no como relación social económica con los demás. No, creo que hay que hacer algo más radical.
La renta básica universal y su moderada popularidad como objetivo político ya nos abrió la puerta a proponer algo similar, un salario a la labor no reconocida. Quizá para no explicar todo me referiré a ella como el salario a vida, como la propone Bernard Friot, y es el simple reconocimiento de nuestra labor con un salario por él. Obviamente habrá que demostrar nuestra sociedad de alguna manera u otra ante la sociedad, pero rescataremos una cantidad increíble de labor hecha por mucha gente al cálculo económico, las amas de casa por ejemplo, y no como puros consumidores, pero como contribuyentes activos a la sociedad. Regresemos a mi ejemplo del principio, la actividad de limpiar mi cuarto es la misma, solo que en una se considera productiva por la relación social entre el empleador y el trabajador, pues lo que podemos intentar hacer es meter esa relación social en esa labor, no una de trabajador y patrón en donde se introducirán los problemas que ya enuncié, pero entre nosotros y la sociedad en general. Por el momento tendrá que ser por el Estado, un Estado que pagará a los ninis su labor en tanto ellos se integran a la sociedad y se trabaja por el desmantelamiento de la propiedad privada. Pero bueno, pequeña objeción. Pues es que si no les pagan ahora es que no contribuyen nada a la sociedad estos zánganos, ¿no? Como vimos, es un problema de encuadrar las necesidades e intereses de una pequeña parte de la población. Pero más allá, ¿en serio muchos de los empleos contribuyen algo a la sociedad? Vamos, creo que cualquiera lo ha notado, sobre todo gente en esos empleos. Pero en serio, ¿estar pegado en un teléfono vendiendo planes de Telcel cumple una grandiosa función social? La limpieza, claro, alguien tiene que hacerlo, pero no es algo que nosotros mismos no podríamos hacer en nuestros lugares de vivienda, trabajo o estudio. La gente en los baños de establecimientos dando toallas, los que operan elevadores, la gente en casetas de estacionamiento, los pobres ancianos o jóvenes de cerillos en las tiendas, incluso cosas más intelectuales como los community managers, y un larguísimo etcétera de trabajos que lo único que hacen es sentir a la gente inútil y reemplazable, porque de hecho lo son, para los intereses de la burguesía. Por supuesto, la forma más eficiente de repartir recursos. Quiero un mundo en la que esta clase absolutamente superflua de labor no exista y que esta gente se dedique a lo que mejor le parezca, que seguramente va a ser mejor para lo que se está usando su vida. Ahora, la cosa parece ser un tanto utópica y tampoco he dicho detalles, pero creo este es un buen momento para llevar a cabo el proyecto político. Como apunté, la automatización de muchos trabajos nos va a obligar a repensar el trabajo y hacer la cuestión más relevante que nunca. Los griegos, como apunté también, consideraban el trabajo como algo para esclavos. Y pues ya vamos a tener esos esclavos, afortunadamente robóticos y para muchas cosas. Ahora Russell lo apunta, la explosión en productividad no ha llevado a más tiempo libre para todos, pero al contrario a más trabajo. Muy probablemente pasará lo mismo con estas nuevas tecnologías. No será la muerte del trabajo como lo conocemos, regresando un poco al principio. Resultará quizá en una gran crisis económica con despidos y todo eso. Pero la introducción de poblaciones hasta ahora marginadas al capitalismo va a aliviar brevemente la cosa. ¿Y qué pasará después? Preferiría que se resolviera antes de ello y antes de que se nos venga el desastre ecológico que se nos anuncia con el calentamiento global. Uy, y miren, finalmente aquí resumí muchas discusiones que tienen que tenerse con más amplitud. Tuviera el dinero y el tiempo desarrollaría todo esto en un libro hecho y derecho, Dios mediante no lo quiera, estaré quizá por siempre sujeto a la condición de trabajador. Aunque critique la sociedad y su organización, no puedo dejar de participar en ella, y no defiendo aquí, por favor no me malinterpreten, el que dejen de trabajar, bueno quizá como acción colectiva en huelgas, pero no individualmente. Si hiciera esto, les estaría dando muy malos consejos. Si alguna duda sobre el cómo organizamos nuestra sociedad les inculqué, con eso me doy por satisfecho. Conclusión pues, si trabajas pierdes, y claro, hay que abolir la propiedad privada. Y gracias a las personas siguientes por establecer relaciones sociales de crédito por Patreon: Alexander Herrera, Alfaro Riva Ábalos, Beck, Buford, De, Kazukazu, Ukayama Saru, a Iván Daniel Gómez, César Estrada y especialmente a Israel Corcuera.